Ahora sí, ya que revisamos los filtros básicos dentro de las tablas dinámicas, quiero que consideren lo siguiente que vamos a hacer como parte de dos enfoques. El primero, pensar mucho en a quiénes van dirigidos regularmente los informes que hacemos en las tablas dinámicas. Y segundo, tenemos que ir enfocados a que todo lo que se haga en tablas dinámicas esté relacionado a la creación de dashboards, a la creación de tableros de control que nos permitan manejar un gran tablero en donde podamos filtrar y mostrar distintos escenarios de la información que nos interesa de nuestro negocio. Primero les voy a explicar un poquito sobre el enfoque que quiero que hagan al respecto. Miren, como ya vimos los filtros básicos, si por ejemplo yo le presento esto a mi jefe y le digo, mira, resulta que mi jefe es una persona que no tiene en muchos casos el conocimiento de Excel. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo en un hospital y yo le reporto a médicos. Algún amigo alguna vez me platicó que él trabajó para una empresa que era una granja y obviamente su jefe pues absolutamente nada de computadoras. Imagina que tú le tienes que enviar este informe que tengo en pantalla a tu jefe y a tu jefe le dices, ¿sabes qué? Mira, en esta tabla dinámica tienes las instituciones distribuidas por cada uno de los niveles de maestría, doctorado y especialidad. Pero si quieres ver ese mismo escenario por las áreas de conocimiento y el género, pues vas a tener que hacer esto. Y esto tiene que ver mucho hasta con el número de clics que tienes que hacer para poder llegar a una herramienta. Mira, entonces le generas esta plantilla así como está y le dices, mira, si quieres ver estos datos por área de conocimiento, tienes que hacer lo siguiente. Tienes que hacer un clic, 2 clics, imaginemos que quiere ver humanidades y ciencias de la salud. Son 2 clics y aquí le das 3 clics. Pero también si quieres ver esto por género, entonces son 4 clics, 5 clics, 6 clics. Esto cuando en un ejemplo muy sencillo y muy básico, puesto que esto que les estoy diciendo te podría parecer hasta ridículo, pero a alguien que no conoce sobre información, te juro que 1 o 2 clics representa bastante esfuerzo y bastante entendimiento para poder visualizar la información. Peor aún el caso, cuando en lugar de un clic te dice, oye, necesito ver juntos, me interesa ver biología y ciencias sociales. Pues resulta que para que dentro de las tablas dinámicas tú puedas seleccionar varios elementos, tienes que activar esto y se lo tienes que explicar. Y entonces también le dices, son 2 clics, 3 clics, 4 clics, 5 y por fin llega el resultado. Posteriormente aquí pues realmente no vamos a seleccionar varios elementos porque solamente tenemos 2. Imaginemos que ahora quiere los de sexo masculino, le damos a aceptar y listo. Esto para ustedes resulta un ejercicio muy sencillo, muy básico, pero para alguien que no conoce, vuelvo a reiterar esto, esa es de vital importancia que ustedes le generen una herramienta que sea mucho más intuitiva. Probablemente ellos pierdan de vista lo de acá arriba y la información que tengan acá pues resulte que se les olvide de qué trata. A lo mejor están pensando que están viendo la totalidad de su negocio cuando están filtrados algunos elementos por género y por área de conocimiento. Ahora, ¿cómo vamos a aprovechar otras herramientas que nos eviten este tipo de herramientas donde a lo mejor para poder llegar a un escenario tengo que hacer hasta 10 clics y cuando no sé nada de datos, pues entonces se convierte en un tema en realidad? Miren, vamos a quitar de los filtros el área de conocimiento y vamos a quitar el género y vamos a hacer lo siguiente. Primer enfoque, vamos a facilitarle las cosas a quienes están revisando la información que muchas veces no somos nosotros. Entonces, vamos a dar aquí en donde dice, vamos a posicionarnos dentro de la tabla dinámica, nos vamos aquí a analizar tabla dinámica y aquí le vamos a dar aquí en esta opción donde dice insertar segmentación de datos. En insertar segmentación de datos le decimos, quiero un filtro por el nivel y quiero un filtro por el área de conocimiento. Le damos a aceptar y vean, nos va a aparecer estas opciones, que estas opciones están enfocadas hacia pues creación de dashboards, que todo sea a punta de un clic, 2 clics para poder llegar a la información y enfocada pues también aprovechando a facilitar la información a quienes nos piden datos y no conocen sobre las herramientas. Mira, ¿qué pasa? En lugar de hacer 1, 2, 3, 4 clics y llegar a un escenario, yo le puedo mostrar estos cuadritos que se llaman segmentaciones de datos
Y le puedo decir, mira, si tú quieres ver el doctorado, nada más pícale en doctorado y listo, ya te aparece la información relacionada al doctorado. Posteriormente, si tú quieres ver eso que dice doctorado y quieres ver, por ejemplo, las ingenierías, le picas a ingenierías y listo, ya tienes el filtro. Y además, visualmente, estas segmentaciones de datos, pues te muestran la información correspondiente, que quiere decir que son todas las ingenierías y en un nivel de doctorado, o todos los doctorados en un nivel en el que vamos a poder revisar todo lo relacionado a ingenierías. Entonces resulta bastante fácil. Para volver los filtros a como estaban, tenemos en la esquina este control y este. Pero ¿qué pasa? Imagina que en el segundo escenario que yo les mostraba, pues decía que necesitábamos biología y ciencias sociales. Entonces, si yo le pico a biología, ya tengo los filtros, pero resulta que si le pico otra vez a la parte de ciencias sociales, se selecciona únicamente ciencias sociales. Aquí tenemos una opción en donde vamos a poder filtrar varios elementos, como si los prendiéramos y los apagáramos, que son esta opción que vemos aquí, que dice selección múltiple. Si yo hago clic aquí, observa cómo se ponen en un color, y entonces yo puedo apagar, activar y desactivar. Mira, por ejemplo, si yo necesito biología y ciencias sociales, entonces apago biotecnología, apago físico, apago humanidades, ingeniería y medicina. Y listo, ya tengo activos únicamente biología y química. En este caso tuvimos que hacer varios clics, pero sin embargo el hecho de que estén a la vista y de que sepa yo que los conceptos que están encendidos son los que se muestran de color, permite que esto sea mucho más sencillo. Mira, si yo quiero, por ejemplo, la maestría, o quiero la especialidad, o quiero el doctorado, pues puedo seleccionar, encender y apagar cada uno de estos conceptos, aunque si logras utilizarlo de mejor manera, pues también puedes hacerlo a través de hacer clic en el elemento, dejas pulsada la tecla control y seleccionas el segundo. Todo depende de las opciones y del tipo de usuario que tú pongas. Ahora, todo lo que hagamos esto de las tablas dinámicas y de los datos va enfocado a que tú pues tengas información en un dashboard, es decir, por acá tengas una tabla dinámica, después tengas un gráfico dinámico, tengas posteriormente unas segmentaciones de datos, otros elementos que les voy a ir mostrando más adelante, y que al final controles y monitorees todo tu negocio a través de un dashboard hecho principalmente de tablas dinámicas y los distintos elementos como son estas segmentaciones de datos. Sin embargo, muchas veces el espacio es limitado, y por esa misma cuestión de que los espacios pueden ser limitados, pues es importante que nosotros aprendamos cómo aprovechar los espacios. Un truco que les voy a mostrar, por ejemplo, podríamos pensar que este va a ser nuestro dashboard. Lo que yo haría es tal vez poner este por acá y lo coloco aquí. Y tal vez este de los niveles, pues primero acorto el espacio, así, y podría tal vez colocarlo acá. Y ya nosotros, con base en nuestra creatividad y nuestro entendimiento del diseño y de lo bien elaborado, pues nosotros podríamos colocarlo en un lugar, y entonces a partir de acá, pues comenzar a trabajar con nuestros dashboards de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Pero mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros queremos aprovechar algunos espacios? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Aquí está. Mira, resulta que dentro de cuando nosotros seleccionamos una segmentación de datos, nosotros también tenemos la capacidad, y también como en la tabla dinámica, cuando seleccionamos una segmentación, vamos a tener la posibilidad de que nosotros pues gestionemos a través de un menú contextual varias cosas relacionadas a la segmentación de datos. Por ejemplo, mira, si yo le doy clic aquí, vamos a poderle dar un diseño acorde a la tabla dinámica. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar estos colores, que creo yo son un poquito más formales, son únicos. Y entonces aquí también la tabla, por ejemplo, le das diseño. Ya veremos más adelante las distintas opciones de diseño que podemos elegir, pero vas pues transformando tus conceptos de acuerdo a lo que requieres. Pero dentro de esta segmentación de datos que nosotros podemos utilizar, además de esto, tenemos otras opciones
en donde podemos enviar atrás, traer adelante, cuestiones de cómo mover o encimar estos conceptos, pero quiero que se enfoquen en esta primera, mira, en esta que tenemos aquí, en donde dice botones, dice columnas, aquí me dice una columna. Esto va más de la mano a los conceptos que nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, aquí me dice que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas de conocimiento. Este que dice V es un elemento que tuvo datos y que en su momento los datos los borré o los modifiqué y se queda ahí para recordarnos recordarnos que nosotros tuvimos alguna categoría que en algún momento se llamó V. En este caso se llamó V porque fue un error de dedo mío que modificó la información, pero podrías eliminar o en algún momento desaparecer cualquiera de estas áreas de conocimiento y quedarse el rastro ahí como si fuera una base de datos para que esos conceptos estén ahí disponibles cuando llegases a registrar más información como esa. Mira, pero observa, aquí yo le voy a dar clic derecho, vamos a hacer clic derecho y para no mostrar datos de los cuales si le doy clic no hay información, por eso es que están en ese color un poquito más suave, vamos a darle clic derecho y le vamos a decir aquí en donde dice opciones, configuración de segmentación de datos. En esta de configuración de segmentación de datos, esta opción principalmente dice ocultar los elementos que no contienen datos. Le vamos a dar clic ahí y le damos a aceptar. Y observa cómo se va esa V que realmente en estos momentos no me sirve y que seguro no me va a servir posteriormente porque fue netamente un error. Entonces, vamos al tip que yo les quería mostrar. Imagina, vamos a seleccionar en esta. Imagina que en estos niveles pues tú necesitas un espacio. Si yo quisiera colocarlo acá, pues tendría que insertar más filas para que estos quepan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que vamos a hacer es colocar en esta opción que dice columnas, vamos a colocar el número de columnas con base en el número de conceptos que nosotros tenemos aquí. El nivel, que en este caso sería doctorado, especialidad y maestría. Aquí le vamos a decir que queremos 3 conceptos. Aquí se me movió, discúlpenme. Ahora sí, vámonos a... Nuevamente aquí. Aquí vamos a decirle que queremos 3 filas. Y observa cómo se modifica la segmentación de datos. 3 columnas, perdón. Y nosotros lo que podemos hacer es acortar el espacio y tal vez este nivel poderlo colocar de esta forma. Y entonces ahorro mucho espacio. ¿Por qué? Porque ya estos yo los puedo seleccionar desde acá. Lo mismo se me ocurre que puedo hacer con las áreas de conocimiento. Tengo 2, 4, 6, 7. Entonces voy acá, le doy en segmentación y aquí le digo 7. Vamos a seleccionar, le ponemos 7 y observa. Y ya nada más todo este espacio hacia abajo que perdía, pues lo coloco en la parte de arriba, lo gano. Y acá pues como encabezado podría colocar mis segmentaciones de datos. Vamos a colocarlas. Probablemente a mí no me queden exactas, solo es para mostrarles, pero ustedes sí ya vale la pena que ustedes sí vayan dándole su tiempo a las herramientas para que las puedan tener bien bonitas y bien presentables en sus segmentaciones. Mira, por ejemplo, aquí si yo quisiera utilizar un dashboard en donde va toda la pantalla, pues podría utilizarlo de la siguiente manera. Entonces ya aquí en algunos pues no se ve el nombre, pero no te preocupes. Si tú pasas el cursor, se autocompleta ahí y te da la descripción completa de estos conceptos y listo. Y entonces con esto yo ya podría poner gráficos, podría poner otra tabla dinámica, otro concepto, pues que nos sirva para que nosotros podamos entender esto. Mira y observa. Mira, voy a insertar otra segunda tabla dinámica. Vamos a trabajar esto, cómo insertar una tabla dinámica. Le damos aquí... Le damos insertar, selecciono el rango porque sigue siendo un rango, le damos tabla dinámica, le decimos que la queremos en una hoja de cálculo existente, me dice en dónde la quieres, en esta ubicación, le voy a decir en esta ubicación y ya tenemos. Y a partir de ahí voy a construir otra tabla dinámica en donde yo quiero conocer, por ejemplo aquí únicamente estamos hablando de cantidad de alumnos, ahora sí vamos a poner por ejemplo un género, vamos a ponerlo en filas. Y quiero el costo, mira, quiero el costo, ahí está, lo tenemos rápido. No le voy a dar formato a esa tabla, solo quiero que veas lo siguiente. Mira, ¿qué pasa? Yo inserté estas segmentaciones de datos a partir de esta tabla dinámica. ¿Qué pasa
cuando yo le digo muéstrame el filtro de especialidad. Cuando le doy clic aquí en el filtro de especialidad, lo que sucede es que este concepto hace reaccionar únicamente los datos relacionados a esta tabla dinámica, que si nos vamos acá al nombre es la tabla dinámica 1. Sin embargo, en mi dashboard, pues la idea es que si yo le pico especialidad, los conceptos de género también se reaccionen y todo el dashboard pues sea prácticamente un tablero de control que nos permita que todos los elementos reaccionen y se muevan. ¿Qué sucede con eso? Pues sí, como estas segmentaciones de datos fueron creadas específicamente para hacer esta tabla, no te preocupes, vamos a darle tantito el color de las tablas, me causa un poco de conflicto que se vean así, entonces vamos a seleccionar por ejemplo este color o el de abajo, mejor este creo que es el bueno, aquí está. Entonces ya tenemos esta tabla dinámica y yo quiero que cuando yo elija especialidad, pues los datos reaccionen con base en esta tabla y en esta. ¿Cómo vamos a lograr eso? Nosotros lo vamos a lograr de la siguiente manera. Voy a seleccionar la segmentación y me voy a ir aquí a la segmentación. Puedo seleccionar ambas, aunque tengo que hacerlo en este caso una por una. Mira, observa. Voy a seleccionar acá segmentación y le digo conexiones de informe. Si yo le doy clic aquí me va a decir esta segmentación de datos hace reaccionar a la siguiente tabla dinámica, tabla 1. Observa que aquí tiene una casilla de verificación, pero en la tabla dinámica 2, que corresponde a esta que tenemos por género, pues no tiene una tilde, no está activa la casilla de verificación. Entonces la activo, le damos a aceptar y lo mismo voy a hacer con la siguiente segmentación de datos. Vamos a darle conexiones de informe. Le digo, también quiero que las dos tablas dinámicas se ejecuten con ello. Le damos a aceptar y listo. Mira, observa. Ya tenemos entonces este concepto. Ya lo tenemos. Y ya que está aquí, observa si yo selecciono especialidad. Observa, aquí tenemos 769 millones. Aquí tenemos también, aquí son solo alumnos, no está relacionado. Pero, ahora sí, si yo le digo especialidad, me dice, de especialidad tienes un total general de 1,432 alumnos y en cuanto a ingresos relacionados a la parte de especialidad, tenemos 68 de los 769 millones. Por la parte de maestría, vea, tenemos 537 y entonces todos esos elementos que nosotros vayamos agregando, pues los vamos a poder ir segmentando o filtrando de esta manera. Ahora, qué fácil, ya para cerrar esa parte, qué fácil sería para tu jefe que le digas, mira, te mandé este archivo en donde vas a poder filtrar los datos. Hay dos tablas dinámicas. Si quieres ver cualquiera de las áreas de conocimiento, le das clic. Por ejemplo, si quiere ver el biología, le pica biología y le dices también que si quiere ver esos conceptos también filtrados por nivel, pues bastará con que tú le piques al nivel de especialidad, al doctorado o a la maestría. Vamos a darle a doctorado, por ejemplo, y listo. La información se va filtrando con facilidad y creo que ya no tendría que hacer 6, 7, 8, 10 clics. ¿Para qué? Para poder llegar a una herramienta, porque si no, la respuesta que vas a recibir cuando hagamos una plantilla complicada es que te va a llamar por teléfono y te va a decir, ¿sabe qué? Venga usted y muéstremelo usted. Y la idea es que nosotros podamos independizar este tipo de reportes, facilitarlos y aprovechar las herramientas que están enfocadas a la creación de dashboards dentro de las tablas dinámicas.